Buen día a todos, bienvenidos a la clase de redacción y ortografía. El tema de hoy será redacción de documentos. Empecemos. Mucha gente es buena en su trabajo, pero encuentra difícil expresar sus ideas por escrito, a pesar de que todos sabemos lo importante que es poder tener documentos bien redactados. Asegúrese de que la redacción de sus documentos describe de forma precisa y clara los productos o servicios de su empresa. A continuación vamos a presentar algunos ejemplos y modelos de documentos comerciales y de todo tipo que sin duda le ayudarán en la redacción de sus propios documentos. Correspondencia epistolar. Es el nombre de una serie filatélica emitida por Correos y Telégrafos de España entre los años de 1998 y 2004, que está dedicada en plasmar por medio de viñetas cómicas realizadas por renombrados dibujantes gráficos e historietas españoles diversas áreas del aprendizaje escolar básico como la lengua, la literatura o la historia. En total fueron puestos en circulación 87 sellos postales en 6 fechas de emisión diferentes. Vamos a ver entonces la correspondencia epistolar o también la redacción de documentos como nosotros los conocemos en la actualidad. Y veamos, la primera es la carta. Una carta es un mensaje escrito enviado por un emisor hacia un receptor o destinatario. Existen diferentes tipos de carta, de acuerdo a la clasificación que se tome. Dentro del ámbito profesional se encuentran algunas que mencionaremos a continuación. Tenemos como primer ejemplo la carta familiar. La carta familiar es un documento medio escrito que sirve para comunicarse entre dos o más personas cualquier asunto de carácter familiar, por ejemplo, visitas para una fecha especial, saludos por un cumpleaños, etc. Esta carta debe tener un lenguaje claro y sencillo, redactada en una forma coherente. Vamos a ver cuáles son las partes de la carta familiar. La carta familiar tiene sus partes y son las siguientes. Primero deben incluir lugar y fecha. Número 2, destinatario. Número 3, vocativo o saludo. Número 4, texto o cuerpo. Parte número 5, la despedida. Número 6, la antefirma. Y número 7, la firma. Vemos ahí un ejemplo de una carta familiar. Tenemos ahí la fecha, Moscú, 13 de enero del 2012. ¿A quién va dirigida? Tío André y tía Javiera, que es en este caso al destinatario. Queridos y recordados tíos, ahí en este caso el saludo y va el mensaje que se le presenta a los tíos. Luego viene la despedida, en este caso todo lo que vemos aquí, los 1, 2, 3, 4 párrafos son el cuerpo de la carta. Luego viene la despedida, me despido con un gran beso y un enorme abrazo. Y luego viene la persona que en este caso le llamamos, como dice acá, la antefirma o la firma, que es el remitente, quien es la persona que realiza la carta, y esta es una carta familiar. Vemos el nombre completo de la persona, aquí podemos incluir la firma de la persona que está enviando a esta carta. Este es un ejemplo de una carta familiar. Luego viene la carta social. La carta social o cartas sociales son aquellos documentos que sirven para comunicarse entre las personas manteniendo un contacto escrito. Existen diversos tipos de cartas sociales, siempre escritas con un carácter formal. Ya, en este caso, los mensajes son electrónicos o podemos utilizar también el correo tradicional si aún existe en nuestra comunidad. El destinatario de una carta social suele ser, en este caso, a nuestros amigos, a nuestros familiares o personas con las que exista un vínculo, en este caso, afectivo. En cambio, las cartas que no son sociales, aquellas que se mandan dentro del ámbito laboral, tienen un carácter serio, formal y están sometidas a normas de corrección y a protocolos de educación que en las cartas sociales no existe. No debemos confundir estos escritos con las cartas sociales. En este caso, las cartas sociales gubernamentales. Por ejemplo, la Carta Social Europea, que no es otra cosa que un tratado sobre los derechos sociales de los europeos. Igualmente tenemos la Carta Social de las Américas. Carta social. La carta social de presentación de un amigo a otro en un ambiente de sociedad.
Veamos ahí la carta social. Querido Manuel, con estas líneas tengo el gusto de presentar a Narciso Temblenque por habérmelo solicitado, así tu padre, con el que me une una gran amistad. Le interesa la plaza que anuncias y él será, en este caso, se entera de las razones que tiene para creer que puede desempeñarla. Muchas gracias por la atención, que le despides y un fuerte abrazo de tú, siempre buen amigo. Y ahí va la firma, que es la constancia de la persona que envía la carta social. Ahora veamos las cartas comerciales. Una carta comercial sirve como medio de comunicación entre dos empresas comerciales o bien una empresa con un particular o viceversa. Su contenido suele ser formal, oficial y confidencial. La actividad comercial es muy variada. Por ello existen varios tipos de cartas comerciales. Las más importantes son las de compraventa, de reclamación, de ofertas, de solicitud de información y de publicidad. A diferencia de las cartas personales, las cartas comerciales poseen un esquema más rígido y un tono más objetivo y deben ir siempre mecanografiadas. ¿Qué quiere decir en este caso? Que esta carta debe ser totalmente formal, no debe de incluir ninguna falta de ortografía, debe incluir un margen estipulado y un número de palabras para evitar el error. Tenemos ahí una estructura. Una carta comercial se compone de 3 partes. En este caso la estructura será el encabezamiento, el cuerpo de la carta y el cierre. Solo incluye 3 partes. Paso por paso, la redacción de una carta comercial. Miremos, el primer paso es la fecha. La escribimos junto con el nombre de la población. Conviene poner el día de la semana para orientar mejor al lector. Se evitan los números romanos y las abreviaciones. La manera correcta sería, por ejemplo, Barcelona o Guatemala. En este caso, el lugar donde en este caso se envía la carta, 12 de octubre del 2008, la fecha completa. Luego viene punto número 2, incluye ya la dirección. Debajo de la fecha ponemos la dirección del destinatario o persona que va a recibir la carta comercial. Podemos colocar abreviaturas como señor, doctor, ligda, señora, cuando la carta comercial va dirigida a una persona. Y señores cuando va dirigida a una empresa o una corporación. Eso va a depender a quién vaya dirigida. Número 3, va el saludo inicial, de forma cordial, sin excesos de formalismos, a modo de apertura. Simple y sencillamente podemos escribir muy señor mío, para el caso de un señor, en este caso podemos utilizar ese saludo, o muy señores míos para una empresa, si se diera el caso. Ahora va la introducción. Bajo el saludo a modo de introducción y escuetamente escribimos el motivo del porqué de nuestra carta comercial, que sería el mensaje de la carta. Luego viene el cuerpo. Tras la introducción ahora entramos en detalles, podemos extendernos y explicar el resto de motivo de redactar la carta comercial. Aquí expresamos claramente todas las ideas y los argumentos que nos interese hacer comunicar. Luego viene el punto número 6, que es la despedida. Igual que el saludo, debemos ser breves y sencillos, sin excesos de formalidad. Esperando su respuesta, se despide cordialmente, puede ser, o sin otro motivo se despide o reciba un saludo de. Pueden ser 3 formas en que podemos realizar una despedida. Luego viene la firma. Firmar en nombre de quien se escribe. En el caso de una empresa o corporación bastaría con el sello oficial. En el caso de una persona física, poner el nombre, cargo y firma con bolígrafo. Es importante. Debemos de evitar utilizar una firma digital. En este caso podríamos usarla, pero lo mejor es utilizar la firma con bolígrafo. Luego viene la carta de reclamación. Es otro tipo de carta. El modelo de carta de reclamo se utiliza para realizar una queja o una reclamación sobre un producto o un servicio que nos han dejado insatisfechos o no corresponde con el precio o lo acordado previamente. Una vez que en este caso nuestras expectativas no se han cumplido, no nos queda otra opción si no queremos irnos. En este caso, quejarnos por escrito mediante un modelo de carta de reclamo, donde aparecerá de forma escrita nuestras reclamaciones y las quejas por las que consideramos que no nos han satisfecho el producto o el servicio.
Vemos un ejemplo de una carta de reclamo. Empieza con este caso el saludo: estimado señor, ya sabemos que debemos incluir la fecha. Por medio de la siguiente carta de reclamo quisiera hacer constar una insatisfacción con respecto al trato obtenido en una sucursal por parte de un operario, dice ahí, que amablemente nos atendió en un principio hasta que la conversación tomó, en este caso, problemas. La conversación finalizó con una agresión a la esposa de este señor. Dice que no hemos realizado ninguna denuncia en la policía y preferimos que este lamentable suceso se arregle por la vía amistosa. Sin embargo, le transmito mi más profundo malestar por lo sucedido y le aplazo una reunión con usted y con el señor Francisco presente para que arreglemos todo de una forma civilizada. Sin otro cometido, se despide atentamente Rodrigo Díaz. Si se dan cuenta, dice la firma. Esta es una carta de reclamo. Puede ser por un maltrato en la empresa, puede ser por un mal servicio, puede ser porque un producto no le llegó a tiempo, puede ser que el producto que usted solicitó no le llegó como usted lo había visto por internet o por Facebook, o si se lo enviaron por WhatsApp, y entonces usted puede hacer reclamo si no le llegó completo, si solo le llegó un zapato incluso, usted puede hacer el reclamo para que puedan devolverle su dinero o puedan cambiarle el producto, o también, como decía aquí el señor, por un maltrato en una empresa, en una sucursal. Por ejemplo, en una empresa telefónica podemos realizar una carta de reclamo. Tenemos aquí, luego viene la carta de oferta. Dentro del mundo de la industria y de los diferentes tipos de comercio puede aparecer dos tipos de ofertas. Nos estamos refiriendo a una oferta laboral u oferta de trabajo y ofertas de productos o servicios. En este caso, la oferta se realiza a los clientes o futuras personas interesadas en cierto ámbito comercial. Veamos entonces la carta oferta. Vamos a ver un modelo de la carta, cómo redactar una carta de oferta comercial. En primer lugar, a la hora de hacer una carta de oferta de un artículo, un producto o un servicio, se debe cuidar el lenguaje intentando transmitir de forma clara, concisa nuestra intención y nuestra idea. Las características que destacan en el producto o aquellas que crean mayor curiosidad o mayor impacto deben aparecer en el primer párrafo. De esta forma lograremos captar la atención del cliente. Ya tendremos oportunidad de extendernos en nuestra explicación o entrar en detalle en párrafos posteriores. Veamos el ejemplo. Tenemos ahí, señor Alberto Vega Luna, restaurantes y hoteles. Tenemos ahí Avenida Ríos. Tenemos también ahí la fecha, tenemos el saludo, tenemos el cuerpo de la carta. Es un claro ejemplo de una carta de oferta. Dice: ante todo, en representación de la fábrica de muebles de la tapicería C.A, quiero hacer llegar a usted nuestros saludos y parabienes. Además, aprovecho la oportunidad para ofrecerle los más variados productos, tales como sillas, mesas, aparadores, repisas. Si se dan cuenta, es una carta de oferta porque se está ofreciendo un producto. Como decía, debe ser explícito en lo que quiere ofrecer al consumidor. Luego viene la carta de cobro. Una carta de cobro es aquella carta informativa en la que se induce al cliente o se le aconseja que efectúe un pago o que finalice el cobro que esté adeudada con la empresa o persona en cuestión. Como bien lo dice su nombre, es una carta que se realiza para realizar algún cobro de algún producto o de algún negocio. Carta de cobro. La carta de cobro es un modelo de carta muy utilizado por aquellas empresas que tras reclamar un cobro vía telefónica no obtienen ninguna respuesta y toman la iniciativa de hacerlo mediante un tipo de carta que en ocasiones es certificada. Dicha certificación o dicha carta notarial no tiene otro motivo que el de servir como prueba de cobro para el caso de que dicho cobro trascendiera y hubiese que ir a un juicio. Un ejemplo en este caso claro lo vemos en las cartas de cobro de las empresas de gas o de electricidad, en las que no aparece la factura y adjunta una carta de cobro que nos informa del cobro efectuado a través del banco. En caso de no tener contratado dicho servicio mediante la transferencia bancaria, también está la posibilidad de que la empresa no envíe la carta de cobro solicitado, que seamos nosotros quienes efectuemos el cobro en la entidad bancaria correspondiente.
Veamos un ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo de una carta de cobro. Dice: estimado señor José Luis Montalvo García, mediante la presente carta queremos hacerle llegar el aviso de cobro de nuestros servicios que usted contrató con nosotros y que aún estamos a la espera de recibir su pago. Le agradecemos realice el ingreso en nuestra oficina o se ponga lo antes posible en contacto con nuestros departamentos de gestión económica. Un saludo afectuoso, atentamente, Lola García Robles. Es una carta de cobro donde se envía un reclamo de algo que no se ha pagado y es un recordatorio para que la persona que adquirió ese servicio o ese producto, ese electrodoméstico, pueda llegar y realizar su pago y así evitar un juicio. Luego tenemos las cartas oficiales. Un modelo de carta oficial es el tipo de carta que se escribe siempre de manera formal, con respeto, con tratamiento de usted y que suele ir dirigida a entidades de carácter oficial como instituciones públicas, universidades, etcétera. No confundir con el modelo de carta de oficio, que sin duda es un tipo de carta diferente. ¿Cómo redactar un modelo de carta oficial? En un modelo de carta oficial deben aparecer los siguientes pasos. Número 1, la fecha con el día, mes y año, junto con el lugar desde el que se escribe hasta la ciudad. Número 2, nombre completo de la persona a la que se dirige la carta. Se aconseja poner también el cargo que desempeña dicha persona. Número 3, el encabezado de saludo cordial, utilizando los entrantes conocidos como muy mi señor mío o estimado señor. 4, la idea principal. Resumimos el primer párrafo, la idea principal por la que escribimos la carta, siempre con buena educación, con palabras claras y simples sin repetir los argumentos. Número 5, ideas complementarias. Podemos extendernos en un segundo párrafo, aclarando ideas no expuestas anteriormente o dando nueva información de importancia secundaria. Número 6, una despedida cordial. Eso debe de incluir una carta oficial. Veamos el ejemplo. Muy señores míos, ustedes ya leerán el ejemplo. Ahí vemos el ejemplo de una carta oficial. Luego viene una carta de solicitud. Cuando nos referimos a un modelo carta solicitando, nos estamos refiriendo a una solicitud o instancia. Siempre que queramos solicitar algo o pedir algo por escrito, lo haremos a través de un modelo de carta solicitando o instancia. Existe un caso particular para solicitar cualquier cosa al jefe de Estado y en este caso el modelo de carta de solicitud se denomina como carta memorial. El modelo de carta solicitando se compone para su correcta redacción en 4 partes diferenciadas. El encabezamiento. Se comienza con el tratamiento de la persona a quien se dirigen las solicitudes, seguido más abajo de los datos personales de quien realiza la solicitud, nombre y apellidos, profesión, domicilio, etc. Número 2, el cuerpo. Aquí se debe comentar el motivo claro y extenso de lo que se está solicitando, con todos los argumentos correctamente ordenados para que el receptor de la carta capte las ideas lo más fluidamente posible. Por norma general debe contener un solicita y comenzar cada párrafo con un qué. Número 3, viene la petición. Se trata de un resumen de lo que se está solicitando. En ocasiones se utiliza la palabra suplica y se expone de forma resumida, clara y concisa el punto fuerte que se solicita. Número 4, el pie. Frase de cortesía despidiéndose formalmente y se finaliza la carta con el nombre, apellidos y la firma. Esa es una carta de solicitud. Y vemos aquí el ejemplo y vamos a leer la solicitud que se está haciendo. Dice: muy señor mío, lo primero enviarle un saludo y rogarle que no se tome a mal que me dirija a usted con esta carta sin tener el gusto de conocerle previamente. Los motivos para hacerlo son que don Alfonso Gutiérrez Olmito desea incorporarse a nuestra empresa en calidad de asesor de préstamos y seguros personales. Dicho cargo conlleva mucha responsabilidad y es nuestra obligación la de cerciorarnos que el señor Alfonso Gutiérrez cumpla con todos los requisitos pedidos. Es por ello que le ruego y le agradecería si nos enviase una en este caso que les contesten esta carta confirmando las credenciales personales del anteriormente citado trabajador
la despedida, le agradezco su tiempo, las molestias que pudiera ocasionarle atentamente, y viene la persona que está enviando la carta. Esta carta está solicitando información y quiere verificar esa información de ese trabajador que llegó a esa empresa. Luego viene la carta de recomendación. Un modelo de carta de recomendación es un formato eficaz utilizado principalmente en los tediosos procesos de selección de personal. Se acostumbra, en este caso, van acompañadas con el currículum vitae de la persona y tienen como finalidad la de ofrecer información extra ajena al solicitante, en la que se expone de manera siempre positiva la pasada vida laboral del solicitante, así como cualidades humanas que comprensiblemente no pueden ir incluidas en su currículum. Lo más importante no es el contenido de la carta, ya supuestamente, previamente, sabemos que va a ser positiva. Lo más importante es quién la firma. Sin embargo, redactarla puede ser muy difícil o llevarle mucho tiempo. Cuanto mayor sea el cargo de quien la escribe, por lo general no dispondrá de mucho tiempo o considerará secundario el esforzarse por escribirla, por lo que siempre debemos ofrecerle un borrador que le facilite su labor. En este caso, una carta de recomendación va a ser aquel texto, aquella carta que contiene referencias buenas de esa persona que está solicitando un empleo o algún tipo de trabajo. Una carta de recomendación correcta debe tener 4 partes bien localizadas: la identificación, el contexto, la recomendación y el cierre. Asimismo, deben aparecer los siguientes datos: el nombre de las personas implicadas, esto es el nombre de la recomendada y la del que la recomienda. Una descripción de la primera toma de contacto, pues es la referencia en tiempo y el lugar donde trabajó esa persona. Características positivas de la persona a recomendar dentro de su entorno laboral. Características positivas de la persona a recomendar respecto a la persona que la recomienda. Información de contacto, el teléfono, el email, quedando a disposición de la nueva empresa. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. El tema de hoy fue redacción de textos y vimos los tipos de cartas. Si se pudieron dar cuenta, son varios tipos de carta. Entonces lo que haremos es copiar cada ejemplo en nuestro cuaderno.